Buenas a todos, soy Grandmaster, y debido a petición popular, después de sugerir a inicios de año la idea de hacer un video dedicado a Mega Man, debido al futuro lanzamiento de la 12ª entrega, vengo con otro video de curiosidades, en esta ocasión sobre los Robot Masters de la saga clásica, de los cuales únicamente tocaré los juegos principales, con unos cuantos extras para que no digan que quito puestos porque sí, o que no hay huevos, pues les voy adelantando que este video tiene 124 datos. Como sea, será mejor que iniciemos. La apariencia de Proto Man estaría basada en la de Hakaider, el rival de Kikaider, más en específico en su apariencia como civil, Saburo. De aquí es de donde saldría su bufanda amarilla, gafas de sol, y que cada que se presenta suena un silbido. Asimismo, en el manga Mega Man Megamix, la ropa casual que usa el personaje es la misma que la de Saburo, siendo esto algo confirmado por el mangaka. Una de las ideas iniciales a la hora de crear a Mega Man fue la de que cada que este cambie de arma, los cuadrados que tiene en su casco cambien a una forma que represente lo que está usando, más allá de simplemente cambiar de color. Esto hubiese sido en referencia a los cascos de los Ninja Captor, héroes que representan distintos elementos, y que más se les conocen por ser asociados por mucho tiempo como una parte eliminada de la franquicia Super Sentai. Eso ya lo desmentí en un video más antiguo, pero volviendo a Mega Man, por simples problemas con implementar esta idea en las capacidades del NES, que operaba con el no suficiente espacio para sprites personalizados, esto tuvo que descartarse. Recordemos que en esa época, los personajes se diseñaban desde el sprite, y luego se hacían los artworks con los mismos. Luego en Mega Man 11 se retomaría esta idea, cosa que aprecio de sobremanera. En el perfil de rol en la versión japonesa de Mega Man y Bass, se menciona que ella recientemente ha madurado un poco. Esto es claro una referencia a que desde Mega Man 8 ha ido cambiando su diseño para dejar en claro que ella está creciendo, detalle que no es notable en otros Robot Masters, y que en Mega Man tampoco es mucho el caso, salvo por ciertos detalles que son más cosa del estilo de arte que un verdadero crecimiento. Por un tiempo se barajó la idea de que Catman sea el personaje principal del juego durante una etapa de planeación bastante temprana, al punto en que ni siquiera Mega Man, Rolo o el Dr. Light habían sido pensados, y por ese mismo detalle es no solo el primer Robot Master jefe en la numeración, sino el por qué hace tantos cameos en otros juegos. En Mega Man 10, se tenía planeado un enemigo como los tantos inspirados en Gutsman, el cual era un Metaur en un cuerpo robótico que saldría del mismo cuando este sea destruido. Esto podría ser una referencia al manga de Mega Man 8, donde algo similar pasó con unos Gutsmans falsos pilotados por mechs. Algo muy raro es que en medios fuera de los juegos, se muestra que la debilidad de Iceman es el Firestorm, el arma de Fireman, siendo esto apreciado en el comercial del primer juego, y en la intro de la serie de Ruby Spears. Sin embargo, esto es todo lo contrario, esta arma le hace daño normal a él, y al contrario, su arma es la debilidad de Fireman. En Japón, el nombre de Bombman se escribe de esta forma, que por curiosidad, es también el cómo se lee y escribe el nombre de este otro personaje, Bomberman. De todas formas, por esto mismo es que saldría un error de traducción con el nombre de este robot en Mega Man Soccer, donde por un despiste es llamado Bomberman. En la serie animada de Mega Man de Ruby Spears, Fireman es el robot del primer juego con menos apariciones en la misma, siendo esta únicamente en el primer episodio, para nunca más volver a aparecer. El Eggman estaría inspirado en otro personaje del Tokusatsu, siendo este Thunder Mask, de la serie del mismo nombre de 1972, con ambos personajes que comparten el ser robots con poderes eléctricos, y que salvo por el rayo, la forma de la máscara del Eggman es muy similar a la del otro personaje creado por Osamu Tezuka. Al ser un robot creado para el Power Up, Time Man y Oil Man tienen números de serie no muy consistentes. Por ejemplo, en material preliminar del juego tenía el nombre Dr. Reich Number 010, luego ningún nombre en específico, y en los cómics de Archie se le daría el número de serie Dr. Reich Number 00A, perteneciendo ambos a una sublínea de robots más avanzados de lo normal que no fueron del todo completados. El diseño de Oilman fue recoloreado fuera de Japón porque podía interpretarse como blackface, al tener cara negra y labios carnosos bastante pronunciados.
En los cómics de Archie optaron por que la bufanda nunca muestre su boca, seguramente para evitarse algún problema de base. En el perfil de Metal Man, se menciona que lo que más le gusta hacer es jugar al frisbee, obviamente en referencia a su arma, el Metal Blade, pero irónicamente, lo que más le disgustan son los perros. De todas formas, creo que con lo rotas que están esas cosas, es mejor que no se acerque a uno. Eggman es considerado por algunos como uno de los jefes más difíciles de la saga, más que nada por su patrón de proyectiles que a veces pueden ser random, y que puede imposibilitar hacerle un Onlybuster no hit, que aunque a algunos esto les puede parecer exagerado, yo incluida, solo tengan buen pulso. Recordemos que la versión japonesa de Mega Man 2 es más difícil de base, y eso no evitó que incluso fans le dedicaran una canción acerca de lo complicado que es ganarle, la cual ha sido referenciada en material oficial, como los cómics de Archie. Battleman fue planeado desde un principio para Mega Man 1, cuando la idea aún era la de tener 8 jefes en ese juego, pero sería retomado para la secuela. Parece que él fue creado antes que Iceman, por lo que quién sabe si su concepto beta se terminaría convirtiendo en él o no. Nunca se ha especificado canónicamente cuánta es la velocidad de Quickman, haciendo que sea complicado compararlo en este apartado con otros robots futuros, teniendo únicamente como dato que él es más rápido que Eggman. El único medio oficial donde se pudo decir algo al respecto es en el manga Mega Man Megamix, donde se deja en claro que puede moverse más rápido que la luz. Crashman tiene la peculiaridad de que en múltiples medios, su nombre ha sido mal romanizado, pasando a ser Clashman, y siendo esto visto incluso en medios no japoneses. Aún así, el propio Akira Kitamura confirmó que el nombre correcto sí siempre fue Crashman, por lo que pues, ya tienen la respuesta. El perfil de Flashman menciona que gusta mucho de usar su habilidad de detener el tiempo para practicar fotografía y poder quedarse más tiempo en el baño, pero que a pesar de esta búsqueda por la belleza, lo que más odia son los comerciales de pelucas, esto debido a que le recuerdan que es calvo. En el Mega Man 2 de Power Fighters, Eggman tiene algunos sprites no utilizados, de los cuales, aquellos que más llaman la atención, son unos donde lo vemos fumando. De aquí, el fandom tomaría la idea de que es un fumón, y fanarts al respecto no se harían esperar. Woodman es un robot creado con materiales naturales, cubiertos con una fina lámina metálica que impide que estas zonas se degraden. Aún así, en Mega Man The Power Battle, no parece ser afectado por el arma de Calman, que se supone fue creada para cortar árboles, y al contrario, el arma de Woodman es efectiva contra él. A pesar de que la temática de Needleman son las púas, su escenario en su forma inicial está exenta de las mismas, y de manera irónica, en su perfil oficial se cuenta que una de las cosas que más detesta son las inyecciones. Magnetman, a pesar de ser un robot, cuida mucho de su salud a través de masajes y terapia de acupresión, aun si esto no debería ser necesario, pero ¿quién soy yo para criticar eso? Aunado a sus poderes de duplicación, Gemini Man es descrito en su perfil oficial como un robot súper confiado y narcisista, pues gusta mucho de verse al espejo, y se rumora que tiende a generar clones solo para admirarlos. Yo aquí ya no diré nada. Oficialmente se desconoce la tarea para la que Hardman fue construido, pero considerando su nombre original, Pressman, es posible que esta sea la de servir como una especie de prensa hidráulica viviente para deformar materiales con su peso para ayudar en la creación de gama, que es lo que más sentido tendría. En el perfil americano de Top Man en Mega Man y Bass, la frase que la acompaña es una referencia a la canción You Spin Me Round de Dead or Alive, que seguro la conocerán por múltiples memes. Irónicamente, uno de los puntos más débiles de este robot es el baile. Se dice que lo que más detesta Snake Man son las babosas, mientras que por el otro lado, gusta mucho de Toadman. Si preguntan qué onda con esto, es una referencia al Sansunumiken, la versión original del juego que todos conocemos como piedra, papel o tijeras, donde la serpiente se come al sapo, el sapo a la babosa, y las babosas asustan a las serpientes. Si bien Sparkman puede generar el doble de la energía que puede producir el Eggman, el cual es el equivalente a una central nuclear para este último, parece que a la hora de la verdad, no puede enfocar del todo su poder debido a que tiende a despistarse, siendo muy inconsistente con su trabajo, y por ende que su arma sea más débil que la de Eggman. Ya es muy conocido que Shadowman es un robot creado por una civilización alienígena, y sin embargo, no les resulta raro que esté inspirado en un ninja japonés, y algunas de sus técnicas estén inspiradas en el ninja folclórico, Jiraiya.
Hay cierto enigma detrás a por qué un robot así esté basado en algo tan terrenal, pero a este punto ya no me sorprende la rara conexión que tienen los ninjas con los aliens en múltiples obras ficticias. A pesar de ser un robot cuyo principal poder es el lanzar una potente luz cegadora que paraliza a otras máquinas, Reichman tiene disgusto por las luces de neón, al menos en la versión japonesa. En la americana dice no gustar de distritos inmorales, o sea, barrios rojos o burdeles, donde ya saben qué tipo de cosas desmonetizables. Se supone que esto era una censura. En algunas culturas, los sacos son vistos como símbolo de fertilidad, y de ahí la inspiración para este robot. Antes de ser equipado con bombas ácidas, era originalmente un encargado para la agricultura, con un sistema de generación de lluvias que más tarde sería modificado para producir ácido. Grillman originalmente fue planeado para Mega Man 2, pero este terminaría siendo descartado en favor de Crashman, quien en temas de diseño era muy similar a él en ciertos sentidos, viéndolo redundante para ese entonces. Pharaoh Man es un robot cuya principal función era la de actuar como un investigador de civilizaciones antiguas, y sin embargo, una de las cosas que más detesta es a los asaltatumbas. Claro que uno podría decir que él ejercería su labor en el sentido ético, en pos de la arqueología, pero no le quita lo gracioso e irónico al asunto. En los juegos, de entre los robots creados por el Dr. Cossack, Ringman es uno de los robots creados desde un principio con el objetivo de servir en combates, y por alguna razón detesta a los niños según su perfil. En el manga Mega Man Megamix le dieron un nuevo trasfondo, y es el de actuar como un robot policía, que usa sus anillos para atrapar criminales sin necesariamente dañarlos. Hitoshi Ariga, el autor de los mangas Mega Man Megamix y Gigamix, originalmente planeaba lanzar una serie de historias cortas llamada Mega Man Nanomix para el 25 aniversario de la franquicia, la cual lamentablemente tuvo que ser descartada. Sin embargo, en 2023, el autor lanzaría a modo de doujin una de las historias planeadas, siendo esta sobre Dustman, titulada Cuando el polvo se ahuyenta, la cual posee un tono más melancólico y contemplativo. En el perfil de Dustman se menciona que lo que más le disgusta a este Spider-Man, pues al parecer, ambos tendrían una especie de rivalidad, pues mientras uno es de personalidad leal, teniendo como hobby el ver corales, el último es súper irrespetuoso con los mares. Como el otro robot creado por Cossack para el combate, al igual que como el ya mencionado Ringman, tiene una característica que lo vuelve socialmente torpe en el tema de personalidad, careciendo de otra cualidad remarcable, y en esta ocasión, el manga no le dio otro propósito. Cossack nunca aceptaría a Skullman, desactivándolo temporalmente después de los eventos del Mega Man 4, al sentirse mal por crear una máquina de guerra como él, y por esto mismo, más adelante tendría un arco tras ser reanimado por Wily para que este tenga su venganza personal. En versiones preliminares de Mega Man 5, el arma de Gravity Man, el Gravity Hold, que se puede traducir como sujeción por gravedad, iba a tener el efecto de una típica arma que paraliza enemigos mientras pone el fondo de color negro, haciendo que tenga más sentido su nombre, cosa que fue cambiada en el producto final para enviar a los enemigos al cielo. Wave Man fue creado por Wily como una evolución de Babel Man, a la hora tener buena movilidad tanto en agua como en tierra, pues este tenía el fallo de no poder caminar a pesar de tener piernas, pero aún así, depende tanto de sus columnas de agua presurizada que no destaca en combate cercano, explicando por qué uno de sus puntos débiles es ser misántropo, prefiriendo la soledad. Originalmente, Stone Man iba a tener el nombre Blockman según el diseño que fue enviado para crearlo, haciendo sentido con su cuerpo de bloques, el cual puede reconstruirse. Este nombre demoraría décadas en ser reutilizado para crear al robot del mismo nombre en la 11ª entrega. En el perfil de Gyro Man, según la zona cambiará lo que más le gusta, siendo esto los helicópteros de bambú en Japón, y un sándwich griego en América, siendo esto en referencia a que estos se llaman gyros. Sobre lo que le disgusta, se encuentran los motores de Jet, seguramente por estos ser más automáticos que la propulsión, aun si originalmente Wily tenía planeado darles estos, si no fuese porque para los eventos del Mega Man 5 estaba corto de plata. La descripción oficial de Starman menciona que fue creado con el objetivo de explorar el espacio. Sin embargo, por un error de traducción, internacionalmente se dice que se encarga de explotar el espacio, lo cual está jijeable. Asimismo, el perfil japonés deja en claro que tiene una amante, con la que quiere llegar hasta los confines del universo. Chargeman, al ser un robot con temática de tren, funciona en base a carbón, y aunado a eso tiene personalidad de viejo.
En la versión americana de su perfil se menciona su odio por la moda actual, mientras que en la versión original disgusta del katakana, que es el silabario japonés más simplificado, y que sirve mucho para nombres extranjeros, siendo el que es usado para escribir en aparatos tecnológicos. En Japón, las generaciones actuales prefieren mucho el uso del katakana por sobre la escritura tradicional en kanji, siendo esto algo muy criticado por japoneses mayores. Maple Man es un robot que destaca por su exagerada cantidad de armamento, y debido a esto, tiene la personalidad de un erudito en este aspecto. Por alguna razón en América pusieron que una cosa que le gusta mucho es negociar, mientras odia los detectores de metales, aunque en Japón directamente es un maniático que gusta de volar todo, y detesta los equipamientos de seguridad. Ya que es bien sabido que Wily no tenía fondos para crear a los robots del Mega Man 5, Crystal Man existe con el objetivo de producir el suficiente para poder vender, aunque ahora que lo pienso, ¿eso no generaría una inflación exagerada? Yo qué sé. De todas formas, por su temática, este robot tiene como hobby la adivinación, y por su fascinación por el esoterismo, de manera irónica no gusta de los doctores. Blizzard Man, antes de entrar al torneo mundial de robots, tenía la función de investigar el clima en la Antártida. Por esto mismo tiene esquís equipados en los pies, siendo también un campeón atlético en esta disciplina, aunque por otro lado, no parece gustar del snowboarding. A lo largo de los juegos, Centaur Man ha tenido dos armas especiales, siendo estas el Centaur Flash en Mega Man 6, y el Centaur Arrow en Mega Man 2 de Power Fighters. En el manga de Megamix, este hace uso de esta segunda arma en reemplazo de su booster genérico, pero según su perfil en esta historia, también posee el Centaur Flash, aun si nunca lo llega a usar. Como un robot con apariencia y origen en Arabia Saudita, Flame Man al parecer posee barba, y de hecho, gusta mucho de darse cuidados constantes a la misma, siendo esto validado en ambas traducciones, teniendo uno de los perfiles más consistentes a decir verdad. Snake Man es un robot creado por el canadiense Daniel Vale, siendo uno de los dos no japoneses que diseñaron robots en Mega Man 6, y algo interesante es que al parecer, Capcom recibió mal su nombre, escribiéndolo de otra forma en los créditos del juego, y por esta misma razón, cuando le tuvieron que entregar su paquete de felicitación a modo de regalo, tuvo problemas con la llegada del mismo, al ser este nombre el que se usó en mensajería. En Mega Man de Power Battle, Plant Man es débil al Gyro Attack, pero no sé si es ironía o directamente un descuido. Pero en la secuela, de Power Fighters, es ahora Gyro Man quien es débil al Plant Barrier, el arma de Plant Man. A pesar de que su nombre hace referencia a un tipo de hacha, usada originalmente por nativos americanos, y que esta directamente se llama Silver Tomahawk, irónicamente, no es un verdadero Tomahawk, pareciendo más un hacha de batalla vikinga, al tener una cabeza de dos filos, y no una sola de forma estrecha. Wingman es otro robot de origen no japonés, siendo diseñado por el americano Michael Leader, pero al parecer, toda la temática china dentro de este robot, como su gusto por la cocina y el kung fu, son ideas originales del equipo de Capcom, si nos damos un vistazo a su diseño enviado. Yamato Man tiene la personalidad típica del estereotipo de un samurái, y a pesar de que su arma es una lanza, su mayor hobby es el coleccionar espadas, siendo esto posiblemente el por qué es malo manejando el dinero. Este robot tiene tan implantado el sentimiento japonés, que una de las cosas que más detesta es el hablar inglés, aunque mantiene respeto por su compañero, Naked Man. Freeze Man es un robot que tiende a buscar las mejores poses para el momento, y en sus peleas tiene reacciones especiales, como el que si no haces nada al iniciar la pelea no se moverá, y hará un gesto de confianza pidiéndote atacar, y si en su revancha lo atacas con su propia arma, el juego se detendrá un momento para que pueda hacer su pose característica. Young Man, como dice su nombre, está hecho de múltiple chatarra que le sobró a Wily al estar corto de fondos para crear a los robots del Mega Man 7. Esto se pasaría a la personalidad del robot, tendiendo a economizar mucho, y gustar de la basura, aunque detesta las sobras de comida. Burstman es un robot que como parte de su caracterización gusta mucho de los festivales y hacer explotar pirotécnicos, y dependiendo de la región, esta forma de ser es distinta. En América directamente se dice que es de personalidad despreocupada, mientras en Japón se menciona que es fácil de asustar. En Japón se menciona que una de las cosas que más le gustan a Cloudman son los ombligos, y esto, aun si suena bastante bizarro, es una referencia a los Raiju, yokais que cuando detectan tormentas eléctricas, lo primero que hacen es esconderse en los ombligos de la gente, naciendo así la superstición de taparte el mismo cuando una ocurra.
No me miren a mí, esto es oficial. Cuando salió ARMS en el Nintendo Switch, la cuenta de Twitter de Mega Man mandó lo que parece ser una especie de mensaje de felicitación a Nintendo por el lanzamiento, el cual vendría por el propio Sprintman, haciendo referencia a que el personaje principal de ese juego tiene el mismo nombre. Al ser un robot creado en base a los datos de Plutón, Slashman posee algunas características heredadas del mismo, como el que sus garras sean versiones en miniatura de dispositivos de corte espacial que pueden rebanar asteroides, y claro, la debilidad al frío, aunque en el caso de Slashman, es más una vulnerabilidad ante cualquier tipo de temperatura extrema. A pesar de tener un arma sónica, y que uno de sus hobbies es el karaoke, se describe que Shademan tiene una pésima voz para el canto, pero eso no parece importarle, pues nunca soltará el micrófono si ve uno, en búsqueda de volverse un gran cantante. El perfil oficial de Turboman menciona en la versión americana que alguien quien no le agrada es Burstman, posiblemente porque la solución de jabón de sus burbujas pueden hacerlo resbalarse en forma de auto, mientras que en Japón odia a Punk, de los Mega Man Killers, seguramente por los pinchos alrededor de su cuerpo. Tenguman es el Robot Master con más canciones a su nombre, esto debido a que algunos temas de Mega Man 8 tienen una composición distinta dependiendo de si juegas en Play 1 o en Sega Saturn, así como también tenemos su tema en Mega Man y Bass. En el escenario de Sprintman del Mega Man 7, se pueden apreciar lo que pareciesen ser los planos de un robot con un cuerpo similar al de Astro Man, incluso dejando en claro que es de temática espacial. Esto podría indicar que tal vez este llevaba siendo tizado desde la entrega anterior, lo cual tendría algo de sentido, porque Astro Man y Tenguman son los únicos robots de Mega Man 8 que fueron diseñados exclusivamente para el juego, mientras los demás son ganadores de un concurso. Digo, no por nada también volvieron en Mega Man y Bass. La espada de Swordman es un tesoro antiguo que Wily robó de un museo, y para poder manejarla tiene su torso separado del resto de su cuerpo con un dispositivo antigravitacional. Cuando Mega Man usa su arma, el Flame Sword, simplemente hace aparecer el efecto de corte de la misma, pero en el manga de Mega Man 8, puede materializar este artefacto desde su booster. Clownman posee dos trasfondos distintos según la región, pues por ejemplo, en Japón se le describe como un robot de un parque de atracciones que Wily reprogramó, esto teniendo mucho sentido con su escenario, mientras el manual americano mencionaba que este pertenecía a un programa de ciencia ficción cancelado, que Wily reutilizaría junto a algunos props de esta serie. Searchman era un robot de vigilancia antes de que Wily lo modificara, dándole una segunda cabeza para que pueda desempeñarse mejor con la eficiencia de dos robots. Sin embargo, una de estas tiene mayor rango que la otra, y de aquí vendría un error de diseño que hace que ambas se desconcentren debido a que tienen una sola personalidad que fluctúa de una cabeza a la otra, evitando que ambas puedan sincronizarse, y en algunos casos se queden hablando uno con el otro por la desconfianza que se tienen. Frostman, a pesar de ser un robot de hielo, parece que dentro de lo que más odia, se encuentra en cualquier tipo de inflamación corporal por culpa del contacto con el hielo, como la congelación o los sabañones, lo cual es muy extraño siendo que él debería ser inmune a esto al ser su elemento. Granate Man es descrito como un sadomasoquista que gusta provocar explosiones y estar presente en la mitad de estas, diciéndose que entró en tremendo éxtasis al saber que su escenario sería una fábrica de explosivos, amando ser estimulado mediante explotar todo lo que encuentre. No voy a decir nada. En el manual americano de Mega Man 8, se menciona que Aquaman es un prototipo fallido de Frostman, cosa que en Japón nunca se intuye, siendo simplemente otro robot más que Wily reprogramó. De todas formas, materiales futuros terminaron retconeando este dato. Este video no se podría realizar sin el aporte de los miembros del nivel Rider, del Tadami PP11 del nivel Lore, Crayo, Rigo y la Squad y Juan de Dios Barirero del nivel Égida, y a Jack Dots y Phoenix sin Shastia de los boosters del servidor de Discord. Si quieren apoyar, pueden unirse a los miembros. Mega Man, para tener el poder, ser el héroe y detener el malévolo plan del Dr. Evil de conquistar el mundo.
lucha junto a Mega Man, Axel con su Ray Chaser y todo su personaje. Acciona sus armas y salva al mundo de las garras del enemigo. Sé parte del mundo Mega Man y viví grandes aventuras. Es de D-Toys. Esto va a ser gracioso, pero el nombre original de Concrete Man durante la preproducción de Mega Man 9 era Cement Man. ¡Has dicho semen! Tornado Man, antes de ser un robot con la temática del viento, iba a ser uno con el poder del manejo del clima en general, teniendo el nombre provisional de Weatherman, y su diseño iba a estar más inspirado en un satélite climático. Antes de iniciar el desarrollo de la 9ª entrega, los artistas primero comenzaron redibujando a los primeros Robot Masters para entrar en la onda de diseñar, y tras eso, en esa hoja saldría el que sería el primer robot diseñado para el juego, siendo conocido como Ocean Man. Sin embargo, por algo que diré más adelante, parece que casi al final de este proceso de diseño se optaría que este robot sea aquel que tenga apariencia femenina, transformándose en quien ahora conocemos como Splash Woman, por lo que en teoría, esta robot fue tanto el primer, como una de las últimas en ser trabajadas en la producción de Mega Man 9. Antes de tener la temática de un enchufe, Plasman iba a tener el nombre de Plasma Man, uno proveniente de antiguas dinámicas en Capcom durante la época del Mega Man 3, y tendría la apariencia de una bola de plasma. Interesante que demorara más de 20 años en conceptualizarse del todo. En los artes conceptuales de Yugulman, una palabra que acompaña su ficha de diseño es Okama, que en Japón es un coloquialismo que normalmente se usa para referirse a gente afeminada. Creo que al final lo dejaron muy en claro en el producto final, pero ya aquí ya no diré nada, ya que en este juego se tuvo la idea de tener a la primera jefa femenina. La primera idea para la misma sería Honey Woman, una robot con apariencia de abeja reina. Sin embargo, el diseño pasó por múltiples arreglos, incluyendo el cambiarle el sexo, creando así a Hornet Man, y de paso reconvirtiendo a Ocean Man en la mencionada Splash Woman, dándole motif de sirena. Sin embargo, parte de la idea original sería retomada en los cómics de Archie, creando a la robot Vesper Woman, la cual legalmente hablando es un personaje distinto por órdenes de Capcom, siendo ligeramente rediseñada respecto al concepto original. La primera vez en que un robot de manera oficial tuvo el nombre de Magma Man, fue en la serie de OVAs llamadas Mega Man Upon a Star, que en esta ocasión fueron creados por el Dr. Wily tras pasar al mundo real usando la energía del monte Fuji, siendo aquí más robots creados en masa que un ser individual. Antes de ser un robot con apariencia de platillo volador, con colores cambiantes, Galaxy Man iba a tener colores dorados, y en un punto anterior, tendría el nombre de Space Man, incluso con una apariencia humanoide y anillos alrededor, recordando mucho a Saturn, de los Stardroids. Blade Man comparte similitud con un arte muy antiguo hecho por un fan, mandado para la revista Nintendo Power, de otro robot con 3 espadas. En su diseño provisional iba a tener brazos normales, pero es interesante que la versión final se vea como este dibujo fan. Porkman iba a ser uno de los nombres provisionales de Babel Man cuando este fuera introducido para Mega Man 2. En un punto hasta tendría un diseño más parecido al de Aquaman, pero bueno, luego se volvió una válvula cada vez más en serio. Commando Man es un robot encargado de limpiar zonas llenas de minas mediante técnicas de detonación, seguramente a través de los terremotos que usa para atacar en su pelea de jefe. Al parecer le gusta mucho su trabajo, pues es muy de degustar las distintas variedades de aceites que hay alrededor de todos los países para el que lo contratan. Chillman originalmente iba a ser llamado Chillman, siendo esa la traducción literal de su nombre en japonés. Se desconoce si el nombre se acortó por alguna nimiedad de localización a decir verdad. Antes de tener una apariencia más típica a la de una oveja, Chillman tenía diseños que rondaban más lo humanoide, y la temática ciberespacial de su nivel podría ser una referencia a la novela, Soñando androides con ovejas eléctricas. ¿Tienes problemas para vencer a Strike Man en Mega Man 10? Solo presiona A1 derecha, izquierda, izquierda y podrás distraer a Strike Man haciendo llover gatillos. Al ser un robot cuya función es la de actuar como un doble de riesgo en escenas de acción, en un principio se le dio a Nitroman la apariencia de un típico motociclista, cuya moto era una unidad aparte. Luego se optaría por hacer algo similar a Turboman, pasando a ser un robot que se transforma en moto. Solarman es un robot encargado del estudio de la creación de soles artificiales. Al parecer, su obsesión por el sol es tanta, que en un punto desarrolló una especie de dinámica de trabajo donde este y sus compañeros harían sus labores al aire libre, en vez de dentro de un laboratorio.
En el inicio de Mega Man 11, se nos deja en claro que Blockman pasa periódicamente por un proceso de revisión y mantenimiento por parte del Dr. Light, y es justo aquí cuando Wily lo captura. Algunos pensarían que entonces él debería tener el nombre clave de un Like Number, como pasaba con los robots de la primera y novena entrega, que sí eran propios del Dr. Light, pero ese no parece ser el caso, pues su perfil deja en claro que es un proyecto de maquinaria pesada Nakaume, siendo que posiblemente sea un proyecto conjunto de ambos, o que Light sea el encargado de darle revisión a todos los Robot Masters, siendo él quien dio las bases de los mismos. Fuse-Man posee su propia mascota, siendo un conejo en la versión americana. Sin embargo, se desconoce el porqué del cambio si en Japón esta es una anguila, aunque algunos teorizan que puede ser por un error de traducción, al ser ambas palabras similares en lectura en Japón, siendo estas Usagi y Unodi. El nombre de Blastman fue usado por primera vez por un Netnavi de la saga Battle Network, siendo esta la primera vez que en vez de que un Robot Master inspira a su contraparte Netnavi, sucedió lo contrario. Azirman es un robot dedicado a la química, el cual posee una personalidad bastante perfeccionista. Por eso mismo, él se lanza a los tanques químicos para poder comprobar que las mezclas estén correctas, dándole entre sus conocidos el apodo de Tritón Ácido. Tundraman era un robot encargado de monitorear los cambios climáticos de zonas gélidas en el planeta, pero a pesar de todo, desarrollaría un amor por el patinaje sobre hielo tras ver un campeonato de esta disciplina. Por ende, se asume que los patines son algo implementado mucho después a su cuerpo, no formando parte de su diseño original al ser manufacturado. Torchman es un robot encargado de actuar como guía de campamentos, y se sabe que en sus tiempos libres practica artes marciales para poder controlar su fuego. De esta forma, creó su propio estilo de lucha, conocido como el Torchjutsu, cuyos movimientos recuerdan a otro robot, en este caso de la saga X, siendo este Magma Dragon, quien también tenía un estilo de pelea con control del fuego. Impact Man es un robot conformado por 3 partes, conocidos entre ellos como hermanos, los cuales hacen presencia a lo largo de su nivel como un obstáculo constante al recorrerlo, hasta que por fin se fusionan en uno solo cuando llegamos a su habitación de enfrentamiento. Esta sería la primera vez en que un jefe directamente intenta meterse en nuestro camino a lo largo del nivel, en vez de simplemente esperarnos en su pelea. El nombre japonés de Bounce Man, hombre rebote, es Rubber Man, o hombre goma, y pues, se nota que el cambio fue hecho por malinterpretación de su nombre. Por si no saben, la palabra rubber en inglés es un sinónimo para los condones, por lo que no creo que deba explicar más. Antes de unirse a King, Dynamo Man era un robot encargado de actuar como guía infantil en recorridos de plantas eléctricas. Sin embargo, al ser reprogramado, se le fue otorgado un generador de energía de mucha mayor capacidad, pudiendo crear hasta 9 rayos de un solo ataque, pero con la desventaja de que ahora no puede manejar bien su propia electricidad. Por eso mismo, muchos se alejaron de él por miedo a ser dañados, y se volvió un robot con personalidad antisocial como dicta su perfil. En el perfil de Coldman se menciona que lo que más detesta es el niño, que por si alguien no conoce qué es un fenómeno natural que ocurre en las aguas del Océano Pacífico, donde éstas se calientan de más, generando desastres naturales y lluvias intensas en las zonas costeras del Ecuador y el norte del Perú en época de verano, en algunos años siendo de más intensidad que otros, y recibiendo su nombre por la denominada como Corriente del Niño, en el puerto de Paita en el departamento de Piura. La frase que acompaña el perfil de Groundman en la versión americana es una referencia al episodio 2 de Star Wars, más en específico a la cita meme de que Anakin odia la arena, siendo esto reforzado por su odio por las cosas gruesas. En un catálogo de la revista Bombón de Kodansha, en un teaser de la salida de Mega Man y Bass, se muestra lo que parece ser una versión preliminar del diseño de Pirate Man, teniendo otras proporciones en algunas zonas, y una paleta de colores completamente distinta, asemejándose más a lo esperado en un pirata. Barner Man es un robot que fue creado con el objetivo nada bien intencionado de quemar bosques. Se le describe como un insano que destruye la naturaleza, debido a que King le engañó que tenía una bomba implantada que lo destruiría si no incendiaba un bosque diario, terminando gustando de esta actividad llegada a un punto. Magic Man comparte con el anteriormente nombrado Clown Man 2 características que los vuelven semejantes.
La primera es por supuesto que ambos son robots creados con el objetivo de entretener audiencias, y la segunda el que ambos tienen como debilidad el arma de Tengu Man, aun si este en Mega Man 8 y Mega Man Bass proporciona armas distintas. El perfil de Enke lo retrata como un robot con un gran espíritu japonés, estando su nombre inspirado en el enka, un estilo musical de origen nipón, y que a pesar de que lo que más le guste varíe en ambas versiones del juego, al parecer, algo que sí se mantiene sin importar la región es que es xenófobo con robots de origen extranjero. Punk es el único miembro de los Mega Man Killers que posee su propia versión NetNavi en la saga Battle Network, y al parecer, es porque es uno de los robots favoritos de Inafune, y este usó su influencia para que este fuese incluido en alguna entrega en la saga, apareciendo en la versión azul del tercer juego. Por lo que deja en claro el perfil de Ballet, este pudo haber sido el prototipo de Bass, al tener ambos algunas características remarcables en el tema de conceptualización, siendo robots de personalidad competitiva, con cierto odio hacia los que consideran como individuos débiles, buscando ser los número uno en poder. Quint, al ser técnicamente hablando Mega Man del futuro, tiene un número de serie irregular dependiendo del medio, pues en algunas guías aparece como signos de interrogación, en mangas como número de variación especial número 1, y en la guía oficial de Robot Masters directamente tiene el mismo número de serie de Mega Man. En un principio se tenía planeado que Duo fuese un robot construido por el Dr. Cossack, explicando que tenga algunos elementos rusos en su diseño, y esto mismo sería referenciado en el manga Mega Man Gigamix, donde este sería reconstruido por Cossack para poder enfrentar a los Stardroids. Rockman Shadow hace un cameo en los cómics de Archie, pero nunca es mencionado directamente, aunque él menciona que no será la sombra de Mega Man, mientras este pregunta si en verdad es Quint. También está levemente rediseñado, esto debido a que Capcom no le autorizó a Ian Flynn el poder usarlo, similar a lo ocurrido con Honey Woman, haciendo que sea debatible que sea canon el juego de WonderSwan. En Mega Man 9, Eggman tiene la apariencia de un robot policía por cosas que suceden en la trama, y su diseño sería reutilizado en los cómics de Archie para crear a verdaderos robots policías, haciendo que cobre más sentido su existencia como un agente doble que trabaja para Wily. Los Dog Robots se encuentran en el listado de la guía de Robots Masters, pero a pesar de todo, se desconoce si poseen alguna especie de raciocinio o personalidad como el resto de los robots, más que nada porque estos lo único que hacen es funcionar cargando la data que tienen de los jefes del Mega Man 2, teniendo en su arte oficial múltiples boosters para hacer uso de las armas de estos. De entre la serie de robots Darkman, solo 3 han vuelto a aparecer en medios fuera de los juegos principales de Mega Man. Darkman 1 en Marvel vs. Capcom, Darkman 3 es un boss en X-Dive, y Darkman 4 en Smash Ultimate, siendo Darkman 2 el único que nunca tuvo otra aparición. Algo importante del perfil de Terra es que es muy celoso respecto a su cabello, teniendo mucho cuidado con el mismo, y mencionando que odia los cascos o sombreros, haciendo que solo lleve una diadema. Mercurio es un robot cuya habilidad le permite robar la vitalidad de sus enemigos, y por ende, tiende a tener tendencias cleptómanas, y según su perfil, por esto mismo es un fiel creyente del comunismo, lo cual es muy gracioso a decir verdad. La apariencia de cangrejo de Venus podría deberse a que la constelación de Cáncer constantemente se intersecta con el planeta homónimo, y de aquí que provenga su odio a los pulpos, al ser estos los depredadores de los cangrejos. Marte es un robot exageradamente armado hasta los dientes, siendo tan pesado que directamente tiene la imposibilidad de saltar, y por esto mismo, a modo de broma su perfil menciona que odia los aviones, seguramente porque por su condición le es imposible subirse a uno. Originalmente, en tiempos antiguos, Júpiter era un robot bombardero que poseía explosivos de clase Megaton en su cuerpo, pero más adelante, este las reemplazaría por ataques eléctricos, que iban más con su personalidad de velocista aéreo, y porque eran más convenientes en entornos más cerrados. Saturno es considerado por algunos como un robot de nueva generación por sus poderes de manipulación del espacio y tiempo, y según su perfil, es muy de sacarles mucho provecho, pues tiende a no salir y usar su anillo para atraer todo, incluyendo a sus amigos. También se menciona que no le gustan los videojuegos, pues es pésimo en estos. El arma de Urano es inútil contra cualquier otro Stardroid que no sea Terra, pues esta funcionalidad es similar al Superarm de Gutsman, aunque con el beneficio de que aún te permite usar el booster. De todas formas, por su poca utilidad a lo largo del juego, no le quita lo pobre.
Plutón se encuentra listado antes de Neptuno en los códigos de serie, debido a que durante la salida del Mega Man World 5, el actualmente no reconocido como planeta, se consideraba como el octavo en orbitar el Sol, estando más cerca al mismo que Neptuno, siendo esto válido únicamente entre 1979 y 1999. Neptuno es un robot cuya arma principal le permite lanzar disparos de agua salada que pueden oxidar otros metales, y estos mismos los genera debido a que tiende a consumir mucha comida salada, en un punto que incluso él parece preocuparle. Su Star, a pesar de ser originario de la misma época que los Star Droids, él no es considerado como parte de este grupo, pasando por algo similar que ocurre con Quint, quien en ocasiones parece ser emparentado con los Mega Man Killers, aun si oficialmente este no es el caso. Toda la unidad Génesis está inspirada en personajes del cuento chino de Viaje al Oeste, y por supuesto, Buster Rogers estaría basado en Sun Wukong, reflejándose esto también en sus técnicas. Debido a tener la personalidad de un mono, odia a los perros, pues ambas especies en la vida real no se llevan bien. Robot inspirado en Shao Jin, personaje que en múltiples interpretaciones japonesas de la obra es un kappa. Debido a esto, en la versión japonesa de su perfil se menciona que lo que más le gusta son los shirikodamas, que en los mitos son bolas que estos seres le sacan a personas desde el ano, conteniendo ahí sus almas para después comérselas. No quiero imaginarme si esto es algo que este robot de verdad puede hacer. Inspirado en Zupalli del mismo cuento, y de entre todos los personajes jefes de la saga clásica de Mega Man, este es el único con 2 barras de vida en su pelea, sin necesidad de cambios de fase, todo en una única pelea. Existe la creencia de que la razón por la que Bass hace más uso de su armadura es porque canónicamente hablando, tras robarse los planos para el Super Adaptor, que según Light era un prototipo aún no terminado, y cuyo diálogo aparece aún si antes llegas a conseguir la misma, Mega Man nunca habría llegado a obtener esta mejora, reforzado esto por el que el mismo no es necesario para poder terminar la historia, siendo más un extra en comparación con sus antecesores, el Jet Adaptor y el Power Adaptor, y que este únicamente se quedaría en Mega Man 7, mientras el Treble Boost está presente en Mega Man 7, 8, y Bass, y el 10. Por ende, Super Mega Man podría no ser canon. En la saga Battle Network existe un Kingman Exe, pero a pesar de su nombre, este no actúa como la variante NetNavi de King, pues es más un programa con temática de ajedrez. Sin embargo, el perfil de King menciona que una de las cosas que más le gusta es este juego, por lo que aún si son incompatibles, medio que se relacionan con esta temática. Rator, robot proveniente de Super Adventure Rockman, podría haber sido la inspiración para Hi-Max, del Mega Man X6, no solo por temas de diseño, sino porque ambos robots comparten la cualidad de no poder ser dañados con el booster básico, requiriendo del uso combinado con otras armas especiales para lograr hacerles algo. Según el documento interno mostrado por el 30 aniversario de Mega Man, la data de Protoman fue usada de base para crear a Zero, y esto en un principio pudo ser validado porque en Japón, ambos personajes compartían seiyuu en la época del Play 1, siendo este Ryutaro Okiayu. Oficialmente, un Reploide es un androide con completa voluntad, y cuyos pensamientos replican perfectamente a los humanos, siendo esta la razón del nombre. Por eso mismo, X y Zero cuentan como unos, aun si no son copias del diseño de X como ocurre con los demás, pero aún así, por el hecho de que Zero cuenta con su propio número de serie, y que X es el último robot con conciencia creado por Light, podría ser válido considerarlos también como Robot Masters, más porque la guía oficial también los referencia, pero eso ya dependerá de ustedes. Y eso sería todo por el video de hoy. Si bien lo que deberían seguir son los Reploides, la verdad es que no sé si hacerlo porque a diferencia de los Robot Masters, estos no están catalogados, y tendría que hablar de prácticamente todo el cast de los juegos, por lo que creo que lo dejaremos hasta aquí, a menos que este video tenga el recibimiento suficiente como para dedicarle uno a los Mavericks, pero aún me la pensaría. Como sea, pueden apoyar a este proyecto uniéndose a los miembros del canal, enviando un super chat, dándole a like, suscribiéndose, o uniéndose a mi server de Discord. Ahora sí, ya no tengo nada más que decir, yo soy Grandmaster, hasta la próxima.
poco valor.